Ejercicios uno. Voy, para que yo pueda compartir. A ver, para que, ok. Estoy refiriéndome al archivo ejercicios uno. Ok, voy a compartir. Estamos en este ejercicio. Ahorita que cargue, por favor, ¿me quieres confirmar, Guadalupe? Sí, profe, sí, Ajá. es en la En- segunda. ok, Eh, acá. Ajá, Ajá. Aquí, esta sí, es acuérdate que en los archivos que ya tenía, bueno, en los temas, esto que ya veíamos, cómo se reporta la actividad de una enzima, recordarás, por ejemplo, voy a recordar acá, aquí esta forma de medir la velocidad es lo que se conoce como la velocidad de es común, aquí si te das cuenta, habíamos hablado de milimol sobre el litro, por ejemplo, por minuto, si estamos de acuerdo, semejante a este, sí. por ejemplo, aquí como este, ¿no? Milimolar y sobre minuto, pues ya sabemos que es la común, ok. Es también, acordémonos que a una enzima la podemos trabajar agregándola en unidades de volumen cuando la enzima es un extracto enzimático líquido. Pero también acordémonos que la podemos agregar en polvo. Imagínate que ya después del proceso de obtención, extracción de la enzima, pasa por un proceso de liofilización, por ejemplo, y entonces en lugar de tenerlo en volumen, en líquido, pues ahora lo tendríamos en polvo. Y de este modo, entonces, de lo que estaríamos reportando aquí, por ejemplo, son milimol del producto que se está liberando por cada miligramo de enzima por cada minuto. Es otra forma de reportar la velocidad de una reacción. Ah, sí, bueno, yo tenía duda por lo mismo que había dicho de que pues lo estábamos haciendo de líquido. No, Entonces, no, sí. A ver, otra vez. Estamos, a ver, ay, ¿con qué uso, con qué herramienta? Bueno, mi pizarrón lo extraño, pero bueno, imaginemos, pues, te digo, tú tienes tu sistema, tienes tu matraz, tienes tu tubo de ensayo. Estamos de acuerdo en que una forma de poder, de hecho, la reacción se está llevando en el estado líquido, pues, en el estado líquido, pero como la enzima la estás agregando, la puedes agregar en estado líquido, pero también la puedes agregar en polvo. De este modo, entonces, si tú multiplicas, piensa en esto, si tú multiplicas todo el volumen que estás teniendo en tu sistema por la concentración de la enzima, entonces las unidades que vas a obtener son masa, porque serían unidades de volumen multiplicada por las unidades de concentración. Piensa en eso, en tu libreta. Tenemos unidades de concentración multiplicada por el volumen total del sistema. Esto te regresa a unidades de masa, porque se eliminan las unidades de volumen. sí, creo que ya me quedó más claro. Y ahora entonces, en lugar de referirlo a unidades de volumen, la estás refiriendo a unidades de masa, como se observa aquí en velocidad de reacción. Ah, ok, profe, sí, ¿Sí? ya, ¿Ya? ya. Ok, bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier pregunta, jóvenes, de los que ya intentaron trabajar con este primer archivo denominado ejercicios uno. Profesor, una pregunta rapidita. No hay problema. En el primer inciso, me parece, de la 2 también, nos pedía sacar KM también, pero yo recuerdo que usted había dicho que era imposible hacerlo, porque solamente eran suposiciones. ¿Me estás refiriendo al inciso A? Sí, No, o sea, tanto como imposible, no. O sea, tanto como imposible, no. Dije que era complicado porque dependiendo de los datos que tú tengas, es a veces difícil que la gráfica de Michaelis y Menden, que te va a generar una hipérbola, necesitaríamos tener una gráfica en donde realmente observaras la zona de la hipérbola donde se convierte en una asíntota.
Tú debes tener la gráfica a la mano y yo te pregunto, ¿es fácil identificar que ya la velocidad es constante? De hecho creo que era una línea, era una línea recta. Ahorita No puede ser recta porque yo aquí estoy viendo los valores. Mira, la velocidad va aumentando, aumentando. El aumento se continúa más lento aquí, más lento, mucho más lento, pero todavía no llega a ser constante. sí, sí, sí. A eso me refiero, a eso me refiero. Por eso yo los invité a construir la gráfica y sobre ella intentar identificar Bmax y Km. Y nuevamente tendrían que hacer su discusión, ¿no? De que la Bmax podría ser aproximadamente tal valor. Y sería aproximado porque no sé si estés de acuerdo con tu gráfica en mano, que no logras observar una zona en donde la velocidad máxima ya sea verdaderamente constante. O si lo observas constante en la gráfica. De hecho, es lo que estaba yo viendo y se me complicó y me llené de dudas por eso mismo, porque por lo que había dicho y por lo que estaba viendo, porque llega un punto en el que se hace lento. Lento, claro, aquí estamos viendo los valores. Sube de punto 912 a punto 957 a punto 981 y uno dice, sí, ya casi es constante, dices. Pero ahora, si a mí me preguntaran, con la gráfica de Michaelis y Menden determina Vmax, yo a lo más que podría sugerir es decir, bueno, está alrededor de punto 981, que es el último valor que yo tengo. No puedo asegurar si con una concentración de sustrato superior a 5.8 yo tendría nuevamente la velocidad de punto 981. No tengo más datos, pues, con mayores concentraciones de sustrato que me permitan asegurar cabalmente que la velocidad es verdaderamente esta la constante. De eso se trata la discusión del inciso A. Exacto, entonces no se podría sacar. E insisto, es alrededor de punto 981. Eso es un análisis que tendrían que hacer con la gráfica que construyeron. Y en la gráfica donde construyeron, por eso yo supongo que la tienes tu archivo abierto por ahí en la computadora, y ahí puedes observar que ciertamente la línea de esa zona pues de la hipérbola ya tiende a convertirse en una línea recta, pero no es una verdadera línea recta. Por eso el resultado, cuando uno dice, bueno, construya la gráfica, pues la construyo. Sobre ella identifique, bueno, entonces yo voy a señalar que el valor de la velocidad máxima estará alrededor de estos valores, por acá, alrededor. Un poquito más, no lo sé, porque no tengo los elementos gráficos para poderlo constatar. Entonces yo diría, bueno, la velocidad máxima está alrededor de 0.98, ¿no? Alrededor. Aproximadamente la mitad de ese valor, te ayudaría a ti para ubicarlo en el eje de las Y y poder interceptar con la hipérbola que graficaste y tener un valor aproximado de KM. Por Sí, eso es que KM era igual a, creo que lo decía en una clase, KM es igual a la mitad de la velocidad máxima. Y intenté hacerlo y así. Y KM, también, a ver, te interrumpo nada más, Daniela, KM no es la mitad de la velocidad máxima. o algo así. Bueno, es que No, a ver, no, tampoco algo así. Sí me interesa muchísimo que todo el mundo lo tenga claro. KM es la concentración de sustrato requerida, para que la enzima actúe a la mitad de su velocidad máxima. Entonces a KM la deberás leer en el eje de las X. ok. Sí, por eso es muy importante el fundamento. Porque no se trata de yo creo, me parece, no. Debemos tener muy claros todos estos elementos porque te juro, Daniela, que lo vamos a arrastrar ahora en la siguiente unidad, en el siguiente curso. Entonces me interesa de verdad que todo el mundo tenga, pero súper afianzado estos fundamentos. KM es la concentración de sustrato que la enzima requiere para actuar a la mitad de su velocidad máxima.
Y por eso acá M la leemos en el eje de las X. De la gráfica, insisto, estoy hablando de la gráfica de Micaeles y Mendel. Ah, ok, profe, ya. Ok, ok, sí te ayudé, Daniela, sí te aclaré cosas. Sí, 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 sí. Ok. Gracias. ¿Alguno de ustedes tiene otra pregunta, por favor? Ok. Sí, profe, tengo una duda con respecto al ejercicio 1 del Regresa al paquetito, 1. el primer paquete. Aquí. Sí, Ok. es que me causó un poco de duda porque dice que se emplearon dos concentraciones de 0.1 milimolar y 0.2, pero en la tablita aparece el de 10 milimolar. En mi caso, pues yo utilicé el de 10 para poner los datos en mi gráfica. A ver, Con permíteme. referencia Suponga que se emplearon dos concentraciones de sustrato. Punto 1. Ah, ya. Ok. Ok, ok. Sí, de hecho, ok, sí, ya entendí. El error está en uno de estos, ¿no? Este que estoy señalando, no es 10 milimolar, ¿no? Sino es 0.2 milimolar, que de hecho también aquí está al revés la letra, es milimolar. Es 0.2 milimolar, ¿no? Pero eso no va a alterar en nada tu discusión, ¿verdad? No, sí, únicamente para poner, ya ve que pide que se hagan dos gráficas y Sí. especificar que pones de 0.1 y en este caso pues ya voy a modificar para 0.2 en vez de 10. Ah, ok, Sí, o era si no, déjala en 10, no hay ningún problema, es como si nada más entonces tú en el texto, Dalia, en el texto aquí, lo que acabo de señalar, aquí sí lo estás viendo, lo que sombreé, aquí esto, sí, profe. aquí ponle un marcador y sustitúyelo por 10 y ya, y la discusión la relacionarás con un incremento desde 0.1 hasta 10 milimolar, no hay ningún problema. Entonces le cambiamos acá. Sí, está bien, profe. Y Gracias. no cambia nada, no cambia nada la discusión, digamos, porque lo que estás viendo es el efecto, ¿no? Aquí está, este ejercicio es muy interesante porque es un ejercicio diferente al que habíamos hecho. Aquí lo que estamos variando es la cantidad de enzima que estamos poniendo. Ven, aquí lo que estamos variando es la cantidad de enzima. Este ejercicio, de verdad, este ejercicio, yo pensé que iban a haber más preguntas de este ejercicio, porque es una gráfica muy diferente a la que hemos estado viendo. Bueno, es parecida a una de las últimas diapositivas en donde yo les mostraba el efecto precisamente de la concentración o cantidad de enzima sobre la cantidad de producto liberado. Y aquí estamos observando cómo a mayor concentración de la enzima, es mayor la cantidad de producto liberado por unidad de tiempo, es lo que nos está mostrando esta gráfica, ¿ok? Aquí la forma de graficar, acordémonos siempre, es que la variable independiente se coloca en el eje de las X y la variable dependiente en el eje de las Y. Esto significa que para esta gráfica debimos haber, válgase la redundancia, graficado velocidad versus concentración de la enzima, o sea, concentración de la enzima o cantidad de enzima en el eje de las X y velocidad de reacción en el eje de las Y. ¿Así lo graficaron? Sí, ¿Ok? Y en esa debieron haber obtenido pues dos gráficas, ¿no? Una con esta concentración del sustrato y la otra con esta. Y ahí entonces ustedes estarán observando el efecto que tiene la concentración o la cantidad de enzima con respecto a el efecto que tiene la concentración del sustrato. ¿Ok? sí, profe. Ok. Ok, y esta gráfica sí amerita pues una discusión, por eso aquí se pregunta, ¿cómo varía la velocidad de reacción en función de la cantidad de enzima? Explique a qué se atribuye eso. ¿Ok? Bueno. Entonces, insisto, aquí no se preocupen por esto, hagan de cuenta que esto que estoy volviendo a señalar, esto no le hagan caso, esto en realidad es 10, ¿vale? ¿Queda claro, Dalia? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Luego tenemos este ejercicio,
Este otro, voy a compartir pantalla con ustedes, este es el 2, ¿verdad? Este es el archivo que llamamos archivo 2. Aquí viene un poco de cuestiones teóricas, incluso inmovilización todavía nos falta, todavía nos falta. Todavía 4 y 5, pues todavía están como un poco pendientes, por eso no estoy poniendo fecha para que tengan oportunidad. Y hoy vamos a trabajar con esto que es inhibición. Esto pues todavía amerita un análisis de fundamento para poder trabajar con estos ejercicios. ¿Ok? También les recuerdo que en ese mismo documento, en ese mismo apartado de Moodle, coloqué 2 artículos. Si tuvieron oportunidad de darse cuenta que hay un archivo que se llama artículo 1 y otro que se llama artículo 2. Esos artículos también invito a todo mundo a que hoy se dediquen, si es que no lo han hecho, porque ya debieron haber abierto los archivos, los invito a leerlos. Por favor, jóvenes, es muy importante que lo lean, que subrayen cosas que vean ustedes y digan, ay, mira, esto yo ya había sabido de esto, esto me parece que ya lo he visto en microbiología, esto me parece que lo he visto en bioquímica, esto me parece que lo estoy viendo en mi curso de cinética. Así me gustaría que tomaran sus marcatextos, por favor, y señalen, este apartado es muy de microbiología, este es muy de bioquímica, este otro apartado que estoy leyendo es muy de técnicas analíticas o de técnicas instrumentales. Miren, aquí estoy viendo que se usa este equipo o este aparato que yo ya entendí su fundamento en mi curso de técnicas instrumentales, de análisis instrumental. Y luego subrayen pues también lo que estamos viendo en nuestro curso. Y por favor, aquellos apartados en donde recordando fundamentos de microbiología, de bioquímica, etcétera, digan, esto sí, yo no conozco de esto, no lo había escuchado, pues hay que subrayarlo para que podamos discutirlo el día de mañana. Entonces, mañana vamos a discutir esos artículos, pero los discutiré, no los vamos a leer mañana, solo hablaremos del contenido de ellos, de lo importante que le pareció a cada uno de ustedes lo que esos artículos están describiendo. ¿Alguno de ustedes ya abrió esos archivos? ¿Ya empezó a leer? Bueno, entonces les pido que lo atiendan y traten de correlacionar el contenido de esos artículos con todos los temas que ustedes han estado viendo en sus diferentes asignaturas. ¿De acuerdo, jóvenes, por favor? Bueno, hablaremos ahora del tema de inhibición enzimática. Antes de que yo continúe, también por aquí tenían en su Teams, en el Teams, tienen este otro archivo. Si estamos de acuerdo, este archivo que se llama factores que afectan la cinética. ¿Sí lo están viendo, este archivo? Este es un archivo en donde yo traté de reunir también nuevamente el efecto sustrato, el efecto pH, el efecto del pH y el concepto de punto isoeléctrico, el efecto temperatura, el efecto cofactores, ¿sí? ¿Verdad? Aquí está todo esto. Aquí está el efecto de los cofactores. Hay un archivo que es este, ¿ok? Yo también invito a todo mundo a que abra este archivo. Van a ver que hay muchos de estos, yo espero pues estos fundamentos son los que ya vimos cuando estuvimos hablando de efecto temperatura, sustrato, pH, etcétera. Pero aquí le di un apartado especial, entonces yo esperaría que ya con los fundamentos que hemos discutido ya no les quede duda. Si la hay, es también prudente que al hasta abrir ese archivo se van a dar cuenta de alguna duda. Por favor, este archivo está en el Teams. Bueno. Ok, inhibición. Bueno, las sesiones pasadas hemos ya discutido
que las enzimas tienen una propiedad, tienen varias propiedades. Una, las enzimas son específicas. Las enzimas son específicas porque reconocen a través de enlaces muy particulares, reconocen en su sitio activo a uno o a muy pocos sustratos, lo que les da el carácter de ser específicas. Segundo, las enzimas son efectivas, porque una vez que han reconocido a través de enlaces químicos a su sustrato, la enzima se ajusta a ese sustrato para asegurar que no se separe de él y que por lo tanto asegure la conversión efectiva hacia producto. Tercero, las enzimas son regulables. Las enzimas se pueden regular por la presencia de la concentración de sustrato. Se pueden regular por cambios de pH, por cambios de temperatura, por la presencia de cofactores. Y se pueden regular por la presencia de inhibidores. Entonces, yo les pedí también, la sesión pasada, recuerdo que les pedí que tuvieran ustedes aquella información de bioquímica donde se observa la glucólisis y donde se observa el ciclo de Krebs. Y yo les pedí que para cada una de esas transformaciones de la glucólisis y del ciclo de Krebs se dieran a la tarea de buscar qué enzima es la que lleva a cabo la primera, segunda, tercera, etcétera, cada una de las etapas, y que investigaran quién es su efector positivo y quién es su efector negativo. ¿Quieren levantar su manita quien ya hizo esta investigación? Ok, Guadalupe. Guillermo. Ok. Entonces, Dalia, muy bien. Todo mundo tiene ese trabajo, bien ahí, muy bien. Ok, Alejandra, gracias. Gracias a todos los que están confirmándolo, ¿no? Esta búsqueda, muy bien, Judith, Luis Enrique, ok, pues, ok. Ahora, al observar ustedes, al tener en sus manos esa información, se dan cuenta y recuerdan cómo se va a volver a enlazar bioquímica con este tema. Cada enzima de la glucólisis, por ejemplo, ustedes investigaron su nombre, saben a qué grupo pertenece, a qué grupo de las enzimas pertenece, identificaron pues que cada enzima tiene un efector. ¿Y qué es esto de un efector? Bueno, resulta que ya hemos comentado, repito, y repito lo que comenté hace rato, las enzimas reconocen, y está explicado por la teoría de la llave y cerradura, reconocen a su sustrato gracias a la unión química de los enlaces que se van a formar entre el sitio activo y el sustrato. Y se van a unir gracias a esos enlaces y posteriormente la enzima se va a ajustar, va a modificar su estructura tridimensional para asegurar que esa unión no se separe, asegurando así entonces la catálisis del sustrato para la liberación del producto. Sin embargo, las enzimas pueden en un momento ser requeridas que trabajen a una velocidad más lenta. Ok. Cuando nosotros pensamos en la actividad de las enzimas dentro de las células, recordemos su curso aquel de regulación metabólica. No siempre las células van a requerir que todas las enzimas estén trabajando de manera simultánea, todas, ¿no? Dependerá del estado que tenga esa célula, si está en estado de anabolismo, de catabolismo, si está en un estado de atender algún problema de síntesis de proteínas, etcétera. Y habrá ocasiones en que a las enzimas las requiera a una velocidad muy disminuida, porque la célula pretende que se favorezca otra ruta metabólica. ¿Se acuerdan? Ese es el control, pues, es la forma de controlar el metabolismo. Y entonces, las mismas células diseñan, sintetizan sustancias
que pueden inhibir, como se está mostrando aquí en la diapositiva. La misma célula produce sustancias que pueden inhibir a las enzimas. Esta inhibición es la que se conoce como la inhibición reversible. Es reversible, ¿por qué? Pues porque en el momento que la célula requiera que la enzima adquiera otra vez una mayor velocidad, pues va a eliminar, va a degradar al inhibidor y la enzima continúa su trabajo normal. Es una forma de regular. Es como si nosotros en las calles, en las vialidades, en los bulevares, en los libramientos, le ponemos entronques. Y de repente dices, ok, yo necesito que esta actividad se bifurque y se desplace hacia otra actividad. Entonces necesitamos controlar velocidades. Y las células entonces, las células mismas sintetizan inhibidores. A esos inhibidores los conocemos como efectores negativos. Y también hay efectores positivos, que son generalmente los cofactores enzimáticos. Yo espero que ya con su actividad a la mano recuerden eso. Y es posible también que en un ambiente donde hubiera la presencia de otro tipo de microorganismos, imaginen, por ejemplo, en el lodo de los pantanos, imaginen ustedes en las plantas en descomposición, etcétera, donde hay competencia, pues, entre un microorganismo y otro, entre un individuo y otro, una forma de poder evitar esa competencia en el hábitat es que una de las células produzca alguna sustancia que nosotros conocemos casi siempre como una toxina, que pueda ser producida y liberada para que la otra célula vecina se envenene a través de lo que se conoce como la inhibición irreversible. Esta podríamos pensar como ejemplos, como el veneno de serpiente, el veneno de algunas arañas, que llega a ser tan tóxico que destruye al microorganismo a quien desea atacar esta célula. También ocurre algo semejante con las células cuando hay una gran cantidad de diferentes células en el medio ambiente. Una de las formas de evitar esa competencia es que una de ellas produzca una sustancia que le haga un daño irreversible a las células, que es el fundamento, de hecho, de la producción de muchos antibióticos. Muchos antibióticos son precisamente inhibidores irreversibles y por eso logran destruir a las bacterias patógenas en este caso. Muy bien. Entonces, este tipo de inhibición es la que es utilizada como un mecanismo para controlar la velocidad a la que trabajan las enzimas. Hablaremos entonces de las inhibiciones más importantes. La inhibición competitiva, la inhibición no competitiva o también conocida como inhibición mixta. En algunos libros la inhibición no competitiva aparece como inhibición mixta. Y la inhibición acompetitiva. ¿Sí? Son las tres inhibiciones de las que vamos a discutir el día de hoy. Muy bien. La inhibición competitiva, como su nombre mismo lo indica, y por eso es fácil de entenderlo, porque los mismos nombres y dan la idea clara. Competitiva significa competencia. Están compitiendo. Ah, ok. ¿Y cuál es el sitio más importante por el cual un inhibidor podría competir? El sitio activo. Por supuesto, es como, exacto, es el sitio por el que quieren competir. Aquí ya tenemos dos ilustraciones, que espero que sus ojitos estén viendo, en el cual de diferente modo se está tratando de evidenciar un evento de inhibición competitivo. Ahora, aquí textualmente dice, un inhibidor competitivo, ¿verdad? Puede unirse a una enzima y bloquear, ojo con eso, bloquear la unión del sustrato. Ah, ok, o sea, solo es un bloqueo. Es bloquear
como cuando estamos viendo un partido de fútbol americano, ¿no? Es bloquear. Esto significa, pues, que cuando el inhibidor bloquea, ocupa el sitio activo, ¿verdad? Significa entonces, número uno, que la enzima tiene cierta afinidad por el inhibidor. Vean ustedes qué interesante. O sea que el inhibidor del tipo competitivo tiene un cierto parentesco estructural con el sustrato. Y uno empieza a concebirlo de una manera bastante natural, muy lógica. Dice, no, pues sí, es lógico. Debe haber un cierto parentesco estructural entre el inhibidor y el sustrato, porque es la única forma de que el sitio activo pueda formar enlaces con el inhibidor. No van a ser los mismos, ni en la misma cantidad, pero sí va a haber unión química entre el sitio activo y el inhibidor. En el momento en el que el inhibidor ocupa el sitio activo, obviamente está bloqueando el sitio activo y por lo tanto el sustrato ya no puede entrar. Es francamente una competencia. La ilustración de arriba también muestra ese mismo fenómeno. Si lo están viendo, está el sustrato en color verde y el inhibidor en color rojo. Se parecen. Y entonces es posible que se una el inhibidor con el sitio activo y en ese momento bloquean el sitio activo y ya no puede el sustrato interactuar. Entonces el inhibidor compite con el sustrato por la enzima. Es decir, solo el inhibidor o bien el sustrato pueden estar unidos a la enzima en un momento dado. Entonces esto es total competencia. Pregunto a ustedes, si aumentáramos la concentración de sustrato en el sistema, ¿quién ganaría la competencia? El sustrato. El sustrato. Entonces, esto significa que esta inhibición puede diluirse, puede eliminarse si aumentamos la concentración del sustrato en el sistema. ¿Puede repetirlo, por favor? Que no escuché bien. Ok, la pregunta es, ¿será posible que si aumentamos la concentración del sustrato en un sistema como este, en un sistema donde estamos evaluando el inhibidor, puede eliminarse el efecto del inhibidor? Sí, porque hay más posibilidad de que el sustrato se una con la enzima, aunque esté la presencia del inhibidor. Correcto, así es correcto, porque entonces recordando la teoría de la colisión, diríamos que la probabilidad de choque de la enzima con el sustrato aumentaría significativamente si nosotros aumentamos la concentración del sustrato. Si aumentamos la concentración del sustrato, la probabilidad de que la enzima choque con el sustrato sería mucho mayor a la probabilidad de que la enzima chocara con el inhibidor. ¿Ok? Si vamos comprendiendo cómo actúa este tipo de inhibidores. Ahora, sí, no se nos olvide una actividad por ahí. Ustedes tienen una actividad, buscar ejemplos de enzimas con alguno o dos ejemplos de enzimas que sufran inhibición competitiva. Para que quede muy claro esto, por favor. Ustedes ayúdenme con eso para que discutamos esto. Okay, ahí pero tenemos. Solamente para reafirmar, es cuando se aumenta la concentración de sustrato, ¿verdad? Que sí se puede alcanzar la velocidad máxima. Así lo dijo. Así es. Bueno. Aquí tenemos otra forma de poder observar esta inhibición, es otra forma, otra figura. Aquí, ojo, aquí tenemos a la enzima, vean ustedes, aquí está la enzima, aquí están los competidores, inhibidor y sustrato. ¿Sí lo están viendo? Sustrato en azul, inhibidor en verde. Hay dos posibilidades, dice.
Hay dos posibilidades. Si gana el inhibidor, pues se forma el complejo enzima inhibidor. ¿Ya lo están viendo? Si gana el sustrato, la competencia, se forma el complejo enzima inhibidor. Son las dos alternativas de que gane la competencia el inhibidor o el sustrato. Ahora, ¿cómo podríamos favorecer que esto ocurriera? Pues aumentando la concentración del sustrato, porque entonces la probabilidad de que la enzima se una con el sustrato aumentaría y se favorecería este choque. Ahora, ¿qué pasa cuando se une la enzima con el inhibidor? Pues la forma de actuar del inhibidor es que, recordando la teoría de la llave y cerradura, hagamos de cuenta que el inhibidor es una llave falsa. No sé, yo me imagino que les ha ocurrido de repente ustedes cuando en casa tienen un manojo de llaves y quieren abrir la puerta con una llave que no es la correcta. Incluso, no me dejarán mentir, la llave se atora. Llega un momento en que quieres girar y en lugar de poder abrir, simplemente se atora y momentáneamente ni siquiera puedes sacar la llave. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que la enzima, que en este caso sería el cerrojo, se atora con la llave que no es la que le corresponde. Por lo tanto, pensando en esa teoría para esta explicación, diríamos que cuando entra el inhibidor, se une a la enzima, pero en el momento en que la enzima pretende hacer su ajuste, este ajuste ya no ocurre de un modo favorable y por lo tanto el inhibidor queda unido químicamente a la enzima, pero la enzima ya no puede ajustarse al inhibidor y como consecuencia no puede formar producto. Por eso es que es un inhibidor. En cambio, cuando el sustrato es quien se une a la enzima, pues es el sustrato natural, se une a través de sus particulares enlaces y la enzima, cuando se ajusta a su sustrato, logra un ajuste efectivo, lo que conduce a la formación de producto. ¿Alguna pregunta con esta explicación que di? ¿Alguna pregunta? Aquí es otra forma de poder ver. Entonces, traté de colocar diferentes figuras, ustedes pueden buscar otras que nos están mostrando pues cómo existe esta competencia por el sitio activo. Aquí está en este caso el inhibidor es el que entró. Si entra el inhibidor, pues ya no puede localizarse, unirse químicamente el sustrato y por ende no hay catálisis. Entonces, ¿qué características tiene esta inhibición? Número 1, existe una similitud estructural del sustrato con el inhibidor. Número 2, hay competencia por el sitio activo. Estamos de acuerdo en que hay uniones del sitio activo con el inhibidor. Esto nos lleva claramente a entender que hay cierta afinidad del sitio activo por el inhibidor y esto ocurre por el parentesco estructural. El inhibidor, aquí dice, solo se une el inhibidor cuando la enzima está libre. Claro, cuando está libre la enzima, está disponible el sitio activo y es cuando el inhibidor puede entrar. Es la única forma en que el inhibidor pueda localizar, es cuando la enzima está libre. ¿Preguntas? Ahora, ¿cómo observaríamos nosotros ese fenómeno? Vean ustedes. ¿Cómo nosotros nos estamos imaginando? Ya entendimos cómo actúa a nivel de enlaces, a nivel de choques, a nivel de ajuste. Ok, ahora, gráficamente, ¿cómo observaríamos este fenómeno? Bueno, aquí hay dos curvas, dos hipérbolas, pues.
Si ustedes me ayudan, por favor, esta, la que está aquí, dice que es claramente con el inhibidor, ¿ok? Esta. Y la que está aquí arriba, ojo, es sin el inhibidor, ¿vale? Aquí están las dos, ok. ¿Qué nos está indicando esta gráfica? Vean, esta gráfica nos está mostrando que ante la presencia del inhibidor, la hipérbola, vean ustedes, la hipérbola nos está mostrando que el incremento de velocidad, ojo, el incremento de velocidad ante el aumento del sustrato se desplaza cuando está presente el inhibidor. Y uno dice, pues sí, claro que la velocidad se desplaza, aumenta de un modo más lento. ¿Por qué? Pues porque hay competencia. Y cómo, además de eso, ¿cómo lo observo? Vean, porque hay competencia y por lo tanto, el poder alcanzar la velocidad máxima es más lento, vean. Y esto entonces significa que si está presente el inhibidor competitivo, ahora vamos a tener que requerir mayor concentración de sustrato para poder alcanzar en una cierta situación, con mucho mayor sustrato, alcanzaríamos la velocidad máxima. Esto entonces significa que para que podamos alcanzar la velocidad máxima en presencia del inhibidor, y creo que tiene mucha lógica, vean, para poder alcanzar la velocidad máxima en presencia del inhibidor, ahora nosotros necesitaríamos mucho más concentración de sustrato. ¿Y por qué? Porque es la única forma de que la enzima, de que el sustrato logre ganar la competencia y llenar todos los sitios activos y así asegurar el alcance de la velocidad máxima. Por lo tanto, ahora para alcanzar la velocidad máxima, por acá, más, por acá, necesito mucho más sustrato, ¿ok? Va a llegar entonces una concentración muy elevada del sustrato que yo sí pueda alcanzar la velocidad máxima, luego localizo la famosa mitad, ¿se acuerdan? Un medio de la velocidad máxima y me doy cuenta, eureka, descubro que para poder alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ahora requiero de mayor concentración de sustrato que cuando yo hice el experimento, pero sin la presencia del inhibidor. Cuando está ausente el inhibidor, aquí, ojo, cuando está libre la enzima sola, felizmente trabajando con su sustrato, para poder alcanzar la mitad de la velocidad máxima, requería menos concentración de sustrato. Qué interesante. Entonces, este análisis me permite llegar a la conclusión de que en presencia del inhibidor competitivo, la velocidad máxima puede ser alcanzada. Es decir, la velocidad máxima de la enzima no cambia estando presente o ausente el inhibidor. Lo que sí cambia es que ahora voy a requerir mayor concentración de sustrato, lo cual se ve reflejado con el hecho de que ahora Km, la concentración de sustrato que requiero para que la velocidad alcance la mitad de su valor, va a ser mayor cuando está presente el inhibidor. Y de esa forma, gráficamente puedo identificar cuando tengo un inhibidor competitivo. Un inhibidor competitivo me va a permitir calcular que la velocidad máxima es la misma, ausente o presente el inhibidor, y me va a evidenciar que estando presente el inhibidor, la Km va a ser mayor, ¿sí?, que cuando está ausente el inhibidor. Nosotros viéramos esto como una gráfica de Linegover y Burke, la veríamos así. Bueno, pero antes que yo me vaya, ¿queda clara el porqué del comportamiento de esta gráfica de Michaelis y Menden?
Nada más para reafirmar, perdón, entonces la velocidad máxima con inhibidor y sin inhibidor seguirán igual, lo único que va a diferenciarse, por así decirlo, en la gráfica, será que en presencia del inhibidor la Km será mayor que Correcto. cuando Sí, no se encuentra el inhibidor. es correcto. Y para checar la Km, vamos a ponerle un medio de la velocidad máxima. Sí, O sea, en la gráfica de Micaelis y Menden, es correcto. Ok, gracias. De nada, de Pero, profe, Artemio. sí, entonces con la KM se podría decir que se podría hacer un cálculo de la cantidad de sustrato que tiene a comparación de inhibidor que tiene No, el compuesto. el cálculo de KM te serviría para definir cuál es la concentración de sustrato que tú requerirías en presencia del inhibidor para que tu enzima trabaje a la mitad de su velocidad máxima. Ah, ya. Ok. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? ¿No? Ahora, si en lugar de dibujar la gráfica de Michaelis y Menden, dibujamos la gráfica de Langover y Burke, vean ustedes, aquí otra vez, esta es otra forma de expresar el actuar de la enzima. Vean, aquí está. Les puse muchas formas del actuar de la enzima para que ustedes usen la que quieran para explicarlo de manera correcta. Aquí hay otra explicación. Bueno, en esta, la azul, la cinética, aquí está la cinética. ¿Qué estoy mostrando en esta expresión cinética? Pues las alternativas de reacción. Aquí entonces la enzima puede actuar con el sustrato, a través de la afinidad que tiene por el sustrato, formar el complejo enzima-sustrato. Si este complejo enzima-sustrato forma el producto, es la etapa entonces que gobierna a la reacción, ya lo hemos dicho, esta es la etapa que gobierna a la reacción porque es la etapa donde francamente se observa la liberación del producto. Pero puede ser, y como es competencia, que en lugar de que la enzima sea ocupada por el sustrato, resulte que la enzima sea ocupada por el inhibidor. Aquí está el inhibidor. Y entonces, si eso ocurre, la enzima es reconocida, el inhibidor reconoce a la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato a través también de una constante de afinidad de la enzima por el inhibidor, se forma el complejo enzima-inhibidor, pero este complejo pues, no va a generar producto y por eso entendemos claramente que ante la presencia del inhibidor, claramente nos damos cuenta que sí se estaba afectando la reacción porque la unión de la enzima con el inhibidor pues no genera producto. Esta es la explicación cinética del fenómeno. Ahora, si en lugar, repito, de dibujar la gráfica de Michaelis y Menden, dibujamos la gráfica de Langover y Burke, son tan amables, por favor, todo el mundo tenga en su manita la ecuación de la línea recta de Langover y Burke. ¿Qué es lo que leemos en la ordenada al origen en la gráfica de Langover y Burke? ¿Qué leemos en la ordenada al origen? ¿Se acuerdan? Y igual a mx más b. ¿Qué está localizado en la ordenada al origen? La inversa de la velocidad máxima. Correcto. Por lo tanto, cuando nosotros dibujemos este fenómeno de inhibición competitiva en la gráfica de Langover y Burke, veríamos este fenómeno. Veríamos el fenómeno de que aunque haya diferentes concentraciones de inhibidor, vean ustedes, incluso en ausencia de inhibidor, todas las líneas van a chocar en la ordenada al origen. ¿Y por qué? Pues porque ahí, como bien lo comentó su compañera, aquí en la ordenada al origen es donde ustedes leen el inverso de la velocidad máxima. Si acabamos de comentar que la velocidad máxima no cambia en presencia o en ausencia del inhibidor, entonces nuestras gráficas de Langover y Burke deben tener el mismo valor o prácticamente el mismo valor de la ordenada al origen. Por eso la Langover y Burke es tan hermosa para utilizarlo porque no nos dejará dudas.
porque los valores del inverso de Bmax coinciden independientemente de si está presente o está ausente el inhibidor. ¿Qué es lo que sí va a cambiar estando presente o ausente? La pendiente. Y aquí estoy tratando de mostrar esto. La pendiente va a cambiar. Vean que las líneas que estoy dibujando no tienen la misma pendiente, tienen la misma ordenada, pero no la misma pendiente. Y claro que no tienen la misma pendiente porque, ¿qué significa la pendiente en la ecuación de Line-Gobory-Burke? No se peleen por hablar, chicos, ¿eh? No participen tanto. Es la km sobre la velocidad m, sobre la velocidad máxima. Correcto. Por lo tanto, al estar presente en la pendiente, al estar en el numerador, el valor de km, claro que se ve reflejado en el valor de esa pendiente. Y entonces nos damos cuenta que aunque la ordenada al origen no va a cambiar, porque ya me quedó claro el fundamento de cómo actúa este inhibidor, me queda claro que la pendiente sí va a ser diferente, ausente o presente el inhibidor. ¿Por qué? Porque en la pendiente de la línea que yo construya está inmerso el valor de km en el numerador. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna hasta ahorita, profe. Gracias. Y estoy avanzando, ¿eh? Y si no va quedando claro en el momento que hagan sus ejercicios, vamos a tener problemas. Por favor, todo mundo, si cree que voy muy rápido y necesito detenerme, díganme, por favor. Bueno, otro tipo de inhibición. Inhibición no competitiva o conocida también como inhibición mixta. Muy interesante. Y hace que otra vez recordemos la importancia de la estructura tridimensional de las proteínas. Este tipo de inhibición, aquí tenemos dos figuras también ilustrativas. Ojo, lean. El inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo. ¡Wow! Ojo, el inhibidor no bloquea la unión del sustrato con el sitio activo, sino que se pega a otro sitio y evita que la enzima haga su función. Se dice que esta inhibición es no competitiva porque el inhibidor y el sustrato pueden estar unidas con la enzima al mismo tiempo. Ah, wow. Y entonces, ¿a qué lugar se une el inhibidor? Al sitio alostérico. ¿Qué es el sitio alostérico, Guillermo? Por lo que había leído son como sitios, algunas enzimas pueden tener varios. Sí. Y donde pues el sustrato se puede unir. Así bueno, es. El inhibidor. El inhibidor, perdón, sí. Sí. Uh-huh. Perfecto, Guillermo. Ay, qué padre. De hecho, le quería hacer una pregunta, profe, a las que tú quieras, Guillermo. Con la inhibición competitiva, porque estaba viendo un video que decía que los efectores negativos todos son ejemplos de inhibición no competitiva. Ajá. ¿Y eso es cierto? La mayoría de las veces, muchas veces, porque si tú analizas, ahora que analices algunos ejemplos, vas a encontrar que precisamente los inhibidores no competitivos, repito, se unen a otro sitio. Entonces, definitivamente, una forma de darnos cuenta cómo abundan los inhibidores no competitivos, nada que ver con el sustrato, nada que ver. Ahorita que yo les pida que me muestren sus ejemplos de glucólisis, no sé, Guillermo, si quieras comentarme de cuál enzima te llamó a ti la atención que tenga muchos efectores positivos y muchos negativos. De la glucólisis, por ejemplo. Hay una enzima bien importante, la que permite el que se rompan las estructuras. Hay una parte de en medio de la glucólisis
Cuando se forma el gliceraldehído 3-fosfato y el fosfato de dihidroxiacetona. Esa es la fructosa bisfosfoaldosa o aldosa. Ajá. Ella, por ejemplo, si tú analizas, por ejemplo, no sé si lo tengas a la mano esa actividad, ¿quiénes son sus efectores positivos? Sí, permítame. De esa es positivos, encontré que es el... Ah, no. De esa no encontré. ¿No? No. Encontré la fosfofructoquinasa y de Bueno, a ver, la piscuatina. fosfofructoquinasa. A ver, de la fosfofructoquinasa. Positivos encontré que es el AMP y el ADP. Y negativos el ATP. Claro. Y ahí si te das cuenta, en el caso de ese efector que es el ATP, en realidad es un cofactor, porque el ATP lo que está haciendo, en este caso, como es una etapa que va a generar energía, claramente está mostrando que cuando el ATP está en demasiada concentración, inhibe el actuar de esta enzima. Porque dice la célula, bueno, por decirlo, ¿no? ¿Para qué se va a formar, para qué va a seguir trabajando esta enzima en la síntesis de ATP si mi pool de ATP está satisfecho? Entonces, cuando la concentración del producto final, porque te acuerdas que el ATP se forma, ya está allá donde está la ATPasa, ya está dentro de la mitocondria en el caso de los eucariotes. Es entonces esa concentración tan elevada de ATP que viene a fungir como efector negativo. Ahí el ATP está actuando, el ATP, te digo, a elevada concentración, está actuando como un inhibidor no competitivo. En cambio, el AMP, el ADP, el AMP está actuando como efector positivo porque es un efector que está requiriendo de la síntesis de la unión pues con el grupo ortofosfato, que es lo que se genera durante el actuar de esta enzima. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, hay muchos efectores, muchos de los efectores van a actuar como inhibidores no competitivos porque van a actuar en un sitio ajeno al sitio activo. Y no hay parentesco estructural entre el inhibidor y el sustrato. Ahora bien, si tú analizas y dices, bueno, tengo aquí un ejemplo de lo que ustedes hayan investigado y tienen un ejemplo de una enzima que tiene dos efectores negativos. No sé si alguien me pueda mencionar un ejemplo de una enzima que tenga más de un efector negativo. ¿Quién me puede mencionar una enzima que tenga más de un efector negativo? Yo encontré el del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que en este menciona que que lo inhibe el yodoacetato y los metales pesados como el mercurio. Ah, no, sí, sí, ahí está, pero nada más que esos son inhibidores irreversibles. No, yo me refiero a efectores in vivo, o sea, cuando se está llevando a cabo el metabolismo. No, el que tú me comentas ya es un inhibidor, es un veneno. No, ese sí ya haría una destrucción irreversible. Yo me refiero a efectores. Profe, yo encontré bueno, es que estuve investigando y en el Harper hay un ejemplo muy bonito de la regulación de la oxidación de ácidos grasos en el hígado. Ajá. Los efectores negativos para la enzima acetil-CoA carboxilasa es el acil-CoA y el glucagón 2. Y ya el efector positivo sería la insulina. Ajá. Sí, ese es un ejemplo, aunque yo, bueno, lo que yo quería era que lo viéramos desde el punto de vista de la glucólisis y del ciclo de Krebs, porque son dos vías bien conocidas por todos nosotros. Y yo me estaba imaginando que tenían la ruta de la glucólisis con sus enzimas y efectores positivos, por ejemplo, en verde, y efectores negativos en rojo. Pero efectores que participan en procesos in vivo, para que entonces pudiéramos apreciar en esa ruta que todo mundo conocemos
cómo es que muchas enzimas tienen más de un efector negativo. ¿Y esto qué significa? Si una enzima tiene más de un efector negativo in vivo, significa entonces que tiene más de un sitio alostérico. Y significa entonces que el peso molecular de esa enzima es mucho mayor que el de una enzima que nada más tiene un efector, por ejemplo. ¿Y cómo lo intuimos eso? Pues porque cada efector deberá tener, repito, un lugar a donde poderse unir a lo que llamamos sitios alostéricos. Y casi siempre cada sitio alostérico está localizado en una subunidad diferente de la enzima, lo que sugiere, por lo tanto, que es una enzima más compleja y de mayor peso molecular. Entonces, en un momento que me muestren ustedes sus vías glucolíticas y de ciclo de Krebs, vamos a poder discutir esto. Pero desde ahora quiero que todo mundo tenga a la mano ese material y se esté imaginando este fenómeno que está aquí en la animación. El inhibidor es un efector negativo. Un efector negativo, repito, que no tiene ningún parentesco con el sustrato, es decir, no está compitiendo por el sitio activo. ¿Cómo entonces actúa? Pues entonces este inhibidor se une con un sitio ajeno al sitio activo llamado sitio alostérico. Entonces, cuando el inhibidor se une, finalmente la unión también ocurre a través de enlaces químicos. Y esta unión, chicos, chicas, provoca que la estructura de la proteína cambie. Y al cambiar la estructura de la proteína, se altera el sitio activo y plop, el pobre sustrato, aunque esté presente, ya le partieron la fiesta, ya le echaron a perder la fiesta y no puede ajustarse al sitio activo. Vean qué interesantísima forma de actuar. O sea que aquí nosotros si agregáramos mayor concentración de sustrato, más sustrato, más sustrato, más sustrato, ¿se evita el efecto del inhibidor? No, no se evita por lo siguiente, vean, porque este inhibidor es tan buenazo que puede actuar con la enzima libre o puede actuar con la enzima cuando ya está unida al sustrato. Así de buenazo es este inhibidor. Entonces, ¿qué estoy tratando de ilustrar con esta figura? Aquí estoy mostrando, vean ustedes, estoy mostrando que chocara primero el inhibidor con la enzima. Pues se forma el complejo enzima-inhibidor. Vean, aquí está, felizmente la enzima unida con el inhibidor. ¿Se unió al sitio activo? No, 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 ella tiene su propio lugar. Pero, cuando se une, ¿verdad? Cuando se une esta situación, cuando ocurre este fenómeno, ¿podría unirse la enzima con el sustrato? Oh, sí, no hay problema. Aquí, ¿qué es? Que entre, dice el inhibidor. Pero ya cuando ocurre el ajuste, ya no deja que se forme el producto, porque distorsiona la estructura tridimensional de la enzima. Ahora, ¿pudo haber actuado primero la enzima con el sustrato? Aquí está su lugar, aquí está. Sí, ahí está. Ella se unió. Pero en ese momento, ya que está unida la enzima con el sustrato, ¿puede unirse el inhibidor? Sí, porque se une a otro sitio. Viene, perturba la alteración de la enzima con el sustrato normal, se forma esta terna y ya no salen. Ya no genera producto. Vean qué interesante. Entonces, si nosotros a este fenómeno que lo estudiáramos en laboratorio, le agregáramos mayor concentración de sustrato, pregunto a ustedes, ¿será que si le agregamos mayor concentración de sustrato, llegará un momento en que sí podamos medir la velocidad máxima? No puede, yo digo que no puede ser posible porque el inhibidor de todas maneras modifica la estructura de la enzima. Claro. Así que en este caso, por más sustrato que nosotros coloquemos, no se puede revertir el efecto. Porque al inhibidor no le interesa la competencia, no está compitiendo, él tiene su propio sitio. Y se puede unir a la enzima libre
o se puede unir ya a la enzima unida con el sustrato. Entonces, esto es muy interesante, es un modo de control muy importante. Por eso algunos autores a esta inhibición le llaman mixta. Le llaman mixta porque el inhibidor se puede unir a la enzima libre o se puede unir al complejo enzima-sustrato. Ok, ahora pregunto a ustedes. Número 1, vuelvo a repetir mi pregunta. ¿Será que entonces, estando presente el inhibidor y una concentración del sustrato muy elevada, vamos a poder alcanzar la velocidad máxima? No, profe, por lo mismo que ya había dicho, que aún así va a modificar la estructura de la enzima, el inhibidor. Correcto. Entonces, queda claro. Aunque aumentemos la concentración de sustrato, no vamos a poder alcanzar la velocidad máxima. Ok, ya tenemos una conclusión. Segunda, ahora va otra pregunta. La presencia del inhibidor altera la afinidad de la enzima por el sustrato. La presencia del inhibidor perturba el que la enzima pueda reconocer a su sustrato. No, porque aún así va a seguir atrayendo la enzima al sustrato, pero no va a haber no va a haber la producción o no van a haber productos. Correcto. Segunda conclusión, entonces. Sí, o sea, no hay ningún problema porque no alteran la afinidad que va a tener el sustrato por encima. Ok, vean cómo al ver estas figuras, al dibujarlas, al imaginarlas, nos van quedando las conclusiones bastante aceptables de manera muy sensata. Ok, vean. Ok. Entonces, ¿cómo veríamos esa gráfica en Michaelis y Mende? Pues resulta que si aquí tengo en esta gráfica de abajo al inhibidor no competitivo y en la gráfica de arriba a la gráfica normalita, pues sin inhibidor, ¿qué veríamos? Que por más sustrato que le demos, no, nunca voy a alcanzar la velocidad máxima. Y no la voy a alcanzar porque ya me quedó claro que a este inhibidor no le interesa si está libre o está unida con el sustrato, él va a actuar. Y por lo tanto, no vaya a alcanzar la velocidad máxima, aunque yo tenga elevadas concentraciones de sustrato. Pero me quedó claro que este inhibidor no afecta en nada a la afinidad de la enzima por el sustrato. Por lo tanto, observaría un par de gráficas, ¿verdad? En donde la mitad de la velocidad máxima, cuando yo la calcule aquí sin inhibidor, aquí, y la calculo la mitad, ¿verdad? Calculo la mitad, va a resultar que la Km es la misma. ¿Y por qué? Por lo que acaban de comentar las compañeras. Estando presente el inhibidor, la enzima mantiene su misma afinidad naturalita por el sustrato. ¿Por qué? Porque el sitio activo está intacto. Miren qué interesante. ¿Cómo lo veríamos en una gráfica de Langevorth y Burke? Aquí otra vez. Puse aquí las alternativas de la cinética, vean. La ventaja es que entendemos ya bien qué significan estas dobles flechas, que entendemos, vean cómo hemos evolucionado en el conocimiento, pues. Ya sé que estas reacciones están en equilibrio, que no significa que las concentraciones son iguales, etcétera, etcétera. Sé que esta es la que gobierna la reacción, porque esta es la única que me está formando realmente producto, etcétera. Eso ya lo entiendo perfecto. Entonces, aquí me está mostrando una posibilidad, que la enzima reconozca el sustrato, que se forme el complejo y que felizmente formen el producto. Esto es. Pero la enzima libre también puede ser reconocida por el inhibidor y se forma el complejo enzima inhibidor. ¿Este complejo evita que se una al sustrato? No, no. La afinidad ahí sigue. La misma afinidad KS y KS, afinidad por sustrato. Pero se forma esta terna. Ok,
¿ok? Y esta terna, pues ya, ahí quedó truncado el asunto, porque ya se modificó la estructura y ya no se puede formar el producto. Ahora aquí tenemos el feliz complejo enzima sustrato, que puede irse hacia producto, pues sí, podría, pero también puede unirse con el inhibidor. Por lo tanto, la velocidad a la que se forma este producto claramente se ve cómo va disminuyendo. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que observaríamos en esta gráfica de Line-Gobory-Burke? Ah, lo que observaríamos en la gráfica de Line-Gobory-Burke es que las pendientes de las líneas son diferentes. Observaríamos que la ordenada al origen es diferente, porque ya recuerdan, todo el mundo tiene ahorita su ecuación. En la ordenada al origen estamos leyendo el inverso de Bmax. ¿Dónde se unirían las gráficas? Ah, aquí en el eje de las X, donde aquí leo, ¿se acuerdan ustedes? El inverso de Km. Y aquí esta Km sería prácticamente igual sin inhibidor o con diferentes concentraciones de inhibidor. Y de esta forma reconozco cuando tengo un inhibidor del tipo no competitivo, porque la gráfica es muy diferente a la gráfica de la forma competitiva. Por eso las gráficas de Line-Gobory-Burke son tan valiosas. ¿Podría repetir, por favor, de la KM, bueno, la pendiente sería igual en las No, la pendiente no. La pendiente, aquí está pues las rayitas. La pendiente de esta línea y la pendiente de esta y la pendiente de esta y la pendiente son diferentes. Acuérdate que la pendiente es el grado de inclinación de una línea, ¿no? Las pendientes son completamente diferentes. La ordenada al origen es diferente. ¿Qué es entonces lo que tienen en común todas estas gráficas en presencia y en ausencia de inhibidor? Que todas chocan en el mismo, casi en el mismo punto, pero en el eje de las X, donde leemos el inverso de Km, aquí. ¿Dónde está mi cursor? ¿Sí lo estás viendo? Aquí. Singe. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No, pero está muy bonito cómo, cuál es el comportamiento de cada uno de los tipos de inhibiciones. Está muy bonito. Sí, es muy padre. A mí me encanta eso. ¿Alguien Profe, más? o sea que al no no alcanzaríamos la velocidad máxima, no se podría buscar la velocidad máxima ni con la ecuación de la de ahorita, la del LED, se llamaba mucho el nombre, pero la segunda, donde buscamos el inverso, la que está explicando ahorita. ¿Cómo? No entiendo. O sea que ni con la de la ecuación que estamos utilizando tampoco podríamos alcanzar la velocidad máxima, o buscar más bien la velocidad máxima. A ver. Son dos cosas diferentes. Aquí estoy tratando de explicar un fenómeno experimental. Experimentalmente hablando, en el laboratorio, si nosotros incrementamos la concentración del sustrato en nuestros experimentos de laboratorio, y yo tengo 15 tubos de ensayo con diferentes concentraciones de sustrato, y los voy aumentando, experimentalmente, no podríamos nosotros hallar y determinar experimentalmente el valor de la velocidad máxima, porque el fundamento del modo de actuar de este inhibidor ya quedó claro, creo yo, y estamos en el entendido que aunque aumentáramos la concentración del sustrato, el actuar del inhibidor se haría presente. Y el actuar del inhibidor evitaría que nosotros pudiésemos determinar experimentalmente el valor de Bmax. Ahora, con los datos que nosotros tengamos, con todos los datos que generamos en el laboratorio, nosotros nos vamos y construimos esta gráfica. Por supuesto que una vez construida esta gráfica, tú tienes la ecuación de Line-Gobory-Burke a la mano, y tú recuerdas que cuando tú construyas la gráfica, tú vas a tomar la ordenada al origen
que es esta, cualquiera de estas que están aquí, y tú vas a leer, por supuesto que vas a leer el inverso de la velocidad máxima, y por supuesto que lo vas a calcular. Ok, Inge. Sí, ya me quedó claro. Sí, gracias. Sí, una cosa estoy explicando el fundamento del actuar y otra cosa el manejo matemático y gráfico de los datos. ¿Otra pregunta más? Ok. Aquí coloqué, bueno, alguna consideración en donde pues claramente empezamos a darnos cuenta que va a ser muy diferente la gráfica y el fundamento biológico de cómo actúa un inhibidor competitivo y no competitivo. Si un inhibidor es competitivo, disminuirá la velocidad de reacción cuando no hay mucho sustrato, pero si hay mucho sustrato, este ganará, pues, y sí voy a poder evaluar la velocidad máxima. En cambio, si un inhibidor es no competitivo, la reacción catalizada por la enzima jamás llegará a la velocidad de reacción máxima normal, incluso en presencia de mucho sustrato. Las enzimas que están unidas al inhibidor no competitivo, por decirlo entre comillas, están envenenadas y no pueden hacer su función. Bien, última inhibición. Inhibición A competitiva. Ok, vean ustedes. El inhibidor no se une en el mismo sitio que el sustrato. Ojo, este tampoco se une al sitio activo. Pero su unión a la enzima, lean muy claro, léanlo bien, pero su unión a la enzima aumenta la afinidad del sustrato por la enzima, dificultando su disociación e impidiendo la formación de productos. Este es un inhibidor muy astuto, es un inhibidor muy astuto, por decirlo, como si lo quisiéramos describir como un ente independiente y con propia decisión, ¿no? No es más que una molécula, pero bueno. Este inhibidor se une también, como está la animación, se une al sitio alostérico. Y la presencia de este inhibidor provoca que haya una mayor afinidad de la enzima con el sustrato. ¿Cómo lo logra? Pues cuando el inhibidor se une al sitio alostérico, altera favorablemente al sitio activo, provocando que haya mayor número de uniones entre el sitio activo y el sustrato. Favorece, pues, hasta parece que estuviera ayudándolo. Es por eso lo puse entre comillas, ¿no? Astuto. Porque cuando entra al sitio alostérico, modifica la estructura y deja más disponible al sitio activo con uniones fáciles de llevar a cabo con el sustrato. Entonces el sustrato llega y todavía más feliz se une, por decirlo así, con mayor afinidad al sitio activo y en ese momento, ya que está unido químicamente el sustrato con la enzima, esa unión química provoca la distorsión de la proteína y el sustrato ya no se puede desafanar del sitio activo, pero ya no puede formar producto. Es muy interesante la forma de actuar de este tipo de inhibidores. Aquí está la explicación también, vean ustedes, aquí. Está la superior sería la cinética normal. La enzima se une al sustrato, perdón, forma el complejo enzima-sustrato y se puede formar el producto liberándose la enzima. Ahí está, esta es la normalita. Pero este inhibidor está aquí esperando nada más que se una la enzima con el sustrato. Vean ustedes. Y en ese momento es cuando realmente hace su acto. ¿Por qué? Porque lo que hace este inhibidor es que favorece que se una químicamente la enzima con el sustrato y se forma este complejo enzima-sustrato inhibidor. Y en el momento en que entra el inhibidor,
modifica la estructura, ¿verdad? Haciendo que la unión de la enzima con el sustrato sea más fuerte, y cuando el inhibidor se une, distorsiona la estructura de la proteína y por lo tanto el sustrato ya no puede ni separarse ni tampoco transformarse a producto. El inhibidor A competitivo solo sí y solo sí se une al complejo enzima-sustrato. No se puede unir a la enzima libre. Esto significa entonces que este tipo de inhibidor necesita que ya esté unida la enzima con el sustrato para que pueda actuar en su sitio alostérico. Conclusión, el sitio alostérico no está disponible cuando la enzima está libre. El sitio alostérico solo está disponible cuando la enzima ya se unió al sustrato. Y por así decir, lo amarra para que ya no se vaya, para que ya no se produzcan, Bueno, ya no algo sean así. productos. Algo así. Algo así. No, cuando decimos que esto está ocurriendo, no olvidemos que nos estamos refiriendo a la modificación de la estructura. Y esto químicamente, al final de cuentas, son enlaces que se forman o se dejan de formar o aumentan en los números de enlaces, y esto es lo que está trayendo consigo esta alteración en la conformación tridimensional de esta terna, de este complejo enzima, sustrato, inhibidor. ¿Preguntas? Conclusión, y empiezan las conclusiones. Ya entendiendo cómo actúa este inhibidor, ¿será posible que aumentando la concentración del sustrato podamos alcanzar la velocidad máxima? No, porque se supone que estando en la enzima va a llegar ya no va a poder salirse de la enzima para poder formar productos, entonces por más sustrato que le pongamos no va a llegar a su velocidad máxima. Correcto, correcto, correcto. Así es. Así es. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. Bueno, Las, ya ve que el inhibidor competitivo, bueno, el no competitivo, disculpe, igual más o menos actúa como el inhibidor acompetitivo, que se une al sitio alostérico, pero la diferencia entre este y el otro, por lo que comprendo, es que el no competitivo se une a la enzima con o sin el sustrato unido a es esta, ¿verdad? correcto, así es. Sería como la diferencia, Sí, ¿verdad? sí. Y Ok. este se une únicamente cuando ya se formó el complejo. Ok, ok. Sí, está bien. Gracias. Y de nada. Por eso a la otra te digo que se le llamaba mixto, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Algún otro comentario más? Profe, un comentario. ¿Sí? Entonces, el diagramita, el videíto ese que estamos viendo, no está tan correcto porque se tiene que unir primero la enzima con el sustrato para que después ya se una el inhibidor. Sí, sí, digamos que sí, así es, así es. Digamos que ahí como que si tú le cambiaras los tiempos, ¿no? Ajá. Primero permitieras que se uniera la parte verde con la morada y luego que entre la naranja. Ok. Sí, es correcto. Bien, Profe, entonces, yo tengo adelante. una pregunta, perdón, antes de que continuemos. ¿Sí? Ya ve que está la competitiva, la incompetitiva y esta competitiva. ¿Cuál de las tres es más común que se encuentre dentro de los procesos metabólicos? Los ¿Cuál de tres, los? los tres, ¿A los poco? tres. Sí, los tres están presentes. Sí, por eso me interesaba mucho ahora con los ejemplos que ustedes puedan mostrarme. Ahorita vamos a los ejemplos de ustedes y verán cómo abundan los tres. Sí, sí.
Por ejemplo, una forma de la primerita enzima de la primerita enzima de la glucólisis, que es la glucoquinasa se inhibe incluso por su propio sustrato, cuando está presente en elevadas concentraciones, y también se inhibe cuando hay presencia no solo de glucosa, sino también de fructosa, porque hay cierto parentesco estructural entre la glucosa y la fructosa. Sí. Oh, ya. Sí. Ok, Gracias, profe. de nada. Ahora, ¿cómo veríamos? Aquí está la inhibición. Ok, aquí. Esta es la inhibición acompetitiva. Aquí, lo primero, este inhibidor, el verde, no puede actuar aquí, con la enzima libre. No puede. Hasta que ya la enzima está unida al sustrato, vean. Ahora ya está listo su sitio alostérico, vean. Entra al sitio alostérico y ¡cuash! Destruye toda esta estructura y la modifica y ya se forma esta terna y ya no se puede formar producto. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros veríamos en una gráfica? Voy a cambiarla tantita, la veríamos así, aquí. ¿Cómo veríamos la gráfica de Line-Gobor y Burke? Ok, la veríamos como la de la izquierda. ¿Cómo veríamos la gráfica de Michaelis y Menden? Como la de la derecha. Ok, empecemos con la de Michaelis y Menden. ¿Qué estamos mostrando? Que por más sustrato que nosotros coloquemos, aquí está en el eje de las X, por mayor concentración de sustrato, mayor concentración de sustrato, no podríamos alcanzar la velocidad máxima normal. Esta es la azul es la velocidad máxima normal, sin inhibidor. Esta no la podríamos alcanzar por el mismo forma en la que actúa. Pero lo que también nos quedó claro es que la presencia del inhibidor favorece o da la apariencia, al menos, da la apariencia de que la presencia del inhibidor favoreciera la unión de la enzima con el sustrato, porque hasta que está formado el complejo enzima-sustrato es como puede actuar la enzima. El inhibidor, perdón, hasta que está formado el complejo enzima-sustrato puede actuar el inhibidor. Esto entonces se traduce a que, no sé si alcanzan a ver la figurita acá, el pie de la figura. Cuando está presente el inhibidor, que es en rojo, obsérvenlo, en rojo, resulta que la KM, vean ustedes, aquí está, la KM, ojo, esta es la gráfica, ¿no? La roja, sigan en la pista la roja, por favor. Aquí está. Resulta que cuando está presente el inhibidor, da la apariencia que la enzima tuviera mayor afinidad por el sustrato. Y lo que ocurre no es precisamente que la enzima tenga mayor afinidad por el sustrato, no, eso no es verdad. Lo que ocurre es que estando presente el inhibidor, su única forma de actuar es hasta que ya se formó el complejo enzima-sustrato. Entonces, el inhibidor actúa cuando hay muchas moléculas de complejo enzima-sustrato. Ese fenómeno entonces da la apariencia que estando presente el inhibidor, se favorece la unión de enzima con sustrato, lo que trae como consecuencia la curva roja, en donde podemos observar que el valor de Km, síganme la flechita acá, sigan mi cursor, el valor de Km de la curva roja nos genera una Km menor que la Km que tiene la curva azul, que sería la curva de la enzima normalita actuando con su sustrato. Entonces, conclusión, cuando está presente un inhibidor A competitivo, la velocidad máxima aparentemente disminuye y la Km aparentemente disminuye. Si nosotros graficamos ahora de forma de Line-Gobor y Burke, lo curioso de estas gráficas es que vamos a obtener líneas paralelas, en donde nos está indicando que no se parece ni la pendiente, observen, la pendiente es diferente, sí, la ordenada al origen es diferente, y el nacimiento de las gráficas en el eje de las X, pues también es diferente. Conclusión, este tipo de inhibición disminuye la velocidad máxima aparentemente y disminuye la afinidad por el sustrato aparentemente cuando está presente el inhibidor A competitivo.
¿Preguntas, por favor? Es curioso cómo poco a poco se van difiriendo todas las gráficas. ¿Sí? Son muy particulares. Por eso no resulta complicado en el laboratorio estudiar diferentes moléculas, diferentes cofactores, ¿verdad? Y poder evidenciar cómo es que actúan sobre la enzima A, sobre la enzima B, sobre la enzima C, y así es como ha ido evolucionando el conocimiento de la regulación metabólica. Profesora, a nivel industrial, ¿cuáles de los 3 métodos es el mejor inhibidor para poder, ahora sí, inhibir una reacción, o bueno, en este caso una enzima? El ¿Cuál competitivo es el menos complejo. Sí, y porque el competitivo requiere nada más de una sustancia que sea análoga, o sea, estructuralmente parecida. Es fácil de poder proponer, decir, bueno, este es el sustrato normal. Bueno, entonces la molécula X, Y y W tienen bastante parecido. Entonces es posible que puedan actuar como inhibidor competitivo. ya, y aparte. En cambio, los otros inhibidores, perdón que te interrumpa, los otros inhibidores no se parecen en nada que ver un inhibidor con el sustrato, porque están actuando en sitios alostéricos. Sí, sí. Y también eso me hizo recordar a que al inicio había mencionado que en el competitivo, si aumentamos la cantidad de sustrato, pues aumenta lo que es la probabilidad de unión y la velocidad máxima, ¿no? Continúa. Entonces, eso también favorece que si en dado caso nosotros quisiéramos aumentar la concentración de sustrato, pues sería más fácil, ¿no? Para la producción. Sí, para aumentar la velocidad de producción. Ok, muchas gracias. De hecho, el estudio de los inhibidores no aplica tanto para las cuestiones de aplicaciones industriales, sino mucho más para los estudios de regulación metabólica. Porque al final de cuentas, cuando nosotros usamos ya una enzima para una actividad, para un proceso comercial, pues ya desde luego que estamos trabajando con la enzima solita, ¿verdad? Ya la purificaste, pues, o bueno, parcialmente purificada, y ya la estás usando para una situación en donde ya tienes la temperatura bien definida, el pH definido y quién es su sustrato. Y por supuesto que lo que menos quieres es que esté presente un inhibidor, entonces sería como absurdo pensar, ¿no? En que le voy a agregar un inhibidor para que yo disminuya la velocidad. Casi siempre lo que buscamos es que esté trabajando la enzima a su máxima velocidad, ¿no? Ok. Sí, está bien. Gracias, doctora. Sí. Lo que sí nos es importante los estudios de control de velocidad es más bien para aquellas enzimas que, como ahorita vamos con los ejemplos de ustedes, para aquellas enzimas en las que más bien requieren de un efector pero positivo. Dices, es que esta enzima resulta que le favorece mucho el magnesio, el manganeso. Pues entonces decimos, bueno, cuando la estemos utilizando a nivel comercial hay que buscar que en el caldo, en el medio, haya cuando menos una concentración de 0.04 molar de magnesio. Entonces, pero ahí más bien lo estás buscando más que inhibir, sino favorecer, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Ahora esto, entonces, Ingeniera, es otra, mande. perdón, una pregunta. Entonces, la única que aumenta o la que podemos decir que llega a su velocidad máxima es la inhibición reversible. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Sí, la inhibición reversible es la que estamos estudiando. Sí, la inhibición competitiva. La inhibición Es la única que alcanzaría la velocidad máxima al aumentar el sustrato. Así es. Es la única inhibición que se abate por aumento de la concentración de sustrato. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Yo tenía, Sí. perdón, ahorita que estaba mencionando
inhibición competitiva, hace ratito igual me surgió la duda de que sobre los medicamentos. Ajá. Sí, creo que tienen más o menos, o sea, funcionan con la inhibición competitiva, ¿no? Algunos. Creo que por ahí leí que los hipertensivos, creo, porque en la célula algo así como que bloquean las señales, algo así que mandan estas señales del dolor y ya no se da, pues ya no hay El dolor, ¿no? paracetamol es un inhibidor. Sí. Por eso yo ahorita, yo lo que quisiera es dejar como ese gusanito ahí, como ese catalizador, hablando de nuestro curso. Estoy dejando un catalizador. Yo ahora lo que busco es que ustedes me den ejemplos pero completos, donde venga quién es la enzima, quién es el inhibidor, en qué vía, en qué reacción actúa. Van a encontrar ejemplos de muchos medicamentos, van a encontrar ejemplos de antibióticos. Dices, wow, entonces todo esto que yo he consumido es porque inhibe tal o cual cosa. Y de eso se trata la siguiente. Yo quisiera pues que me compartieran ejemplos, Guillermo, ¿no? Y me compartieran ejemplos. A ver, mire, le platico. Encontré que la enzima fulana de tal se inhibe con el inhibidor fulano de tal en la reacción X. Y aquí el modo de actuar del inhibidor es competitivo, no competitivo, acompetitivo, y comercialmente esto se usa en tal fenómeno, en tal situación. Esa es la actividad para mañana, chicos, chicas, ¿eh? Con lo que menciona antes, yo había buscado un ejemplo de inhibición competitiva y tiene mucho que ver con lo que decía mi compañero Memo sobre los medicamentos. Por ejemplo, en lo del VIH, muchos de los antirretrovirales pues utilizan la inhibición competitiva. Por lo mismo de que, bueno, un ejemplo que había encontrado es el ritonavir, que tiene una estructura análoga y que ese medicamento servía como inhibidor competitivo de la proteasa del VIH. Mira, pues. Ajá. En un ejemplo como ese, Lupita, yo pediría, yo solicitaría, bueno, ¿quién es la enzima? No, pues es proteasa fulana de tal, ok. Su sustrato normal es fulano de tal. Y el inhibidor es esta sustancia que se usa como un principio farmacéutico en el tratamiento de tal, así como para tener la historia completa, ¿no? Okay. Para que entonces uno pudiera, si tú compartes esa información, tú dirías, miren, aquí busqué la estructura del sustrato normal y esta es la estructura del que supuestamente es el análogo. Y ciertamente sí observamos que hay similitud, digo, para que con esto quede muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de que hay similitud estructural entre un inhibidor y, por ejemplo, su competencia, un inhibidor competitivo. Y en otro ejemplo, que ustedes me hagan favor de buscar, dirán, bueno, yo encontré estos dos ejemplos de inhibición acompetitiva y como podemos ver, pues ciertamente el sustrato y el inhibidor no se parecen en nada. Y yo encontré que este inhibidor es acompetitivo y que funciona de esta forma, etcétera, ¿no? Como para tener muy clara así la historia, ¿no? Y con esto sellemos ya este tema. Sí, te lo agradecería para mañana, Lupita. Sí, profe. Sí. Y los demás, ¿no? Guillermo, Judith, todos los demás chicos, chicas. ¿Sale? En mi caso, yo encontré un ejemplo de donde pasa del succinato al fumarato y me trae lo que son algunos inhibidores competitivos que pueden entrar en la reacción, pero no me traen los mecanismos con los que se presentan luego. O sea, nada me traen los ejemplos de los inhibidores. Ajá. Sí, a ver si es posible encontrar alguno con más detalle, ¿no? No muchos, pues, cuando menos 2 de cada uno, 2 competitivos, 2 no competitivos, digo, para que nos vayamos familiarizando. Ok. Y bueno, ahora entonces, ya les dije que hay un archivo especial que se llama factores que afectan y que está en el Teams, ¿no? Está en el Teams uno que ya les mostré hace un momento. Pero con esto vamos empezando a resumir que ciertamente las enzimas se regulan
Y de hecho tan importante es que hay toda un área de posgrado dedicada a estudiar regulación metabólica. Entonces, las enzimas se regulan por sustrato, por producto, por temperatura, por pH y por efectores. Lo acabamos de entender, por efectores. Los efectores pueden ser positivos o pueden ser negativos. Cuando son negativos se llaman inhibidores. Y los 3 inhibiciones irreversibles, los 3 inhibiciones reversibles más importantes que ocurren dentro de las células son la inhibición reversible, competitiva, reversible, acompetitiva y reversible, no competitiva. Entonces, imagínense qué delicadeza de cada enzima. Cada enzima tiene su propia temperatura, su propio pH, su propio sustrato con el cual actuar y su propia regulación. Esto nos lleva ahora todavía a aumentar nuestro respeto por las proteínas. Las proteínas, entonces resulta que las proteínas que son enzimas pueden tener más de un sitio de reconocimiento, su famosísimo sitio activo y su sitio alostérico. Pero si resulta que la enzima tiene más de 2 efectores, pues significa entonces que tiene más de 2 sitios alostéricos. Imagínense entonces cómo debe ser de compleja la estructura tridimensional de esa proteína. Debe estar construida por varias subunidades. Un ejemplo que tal vez alguno de ustedes tiene es una proteína que es la proteína que transforma piruvato en acetilcoenzima A. No sé si alguno lo tenga por ahí. La enzima que transforma piruvato en acetilcoenzima A es precisamente el complejo, se llama así, complejo enzimático. ¿Qué significa? Que es un complejo que está formado por varias subunidades y esa enzima, el complejo piruvato deshidrogenasa, no sé si alguno lo encontró, pero el complejo piruvato deshidrogenasa es un complejo que está formado por 3 subunidades de proteína. Cada proteína, cada subunidad lleva a cabo un pedacito de la reacción y cada una se regula con sus particulares efectores. Entonces, esa enzima, el complejo piruvato deshidrogenasa, es un monstruo. Es un monstruo de grandísimo, de todo lo que tiene. Y llamamos entonces y clasificamos a las enzimas, ¿verdad? A las enzimas alostéricas, ya dijimos, son aquellas que están formadas por más de una subunidad, porque en una subunidad tienen el sitio activo y en otra subunidad el sitio alostérico. Cuando menos deben tener más de una subunidad. Pueden ser monovalentes. Monovalentes son aquellas enzimas alostéricas que reconocen solo un modulador, ya sea positivo o negativo, pero solo uno. Entonces, las monovalentes son aquellas que reconocen solo una sustancia en su sitio alostérico. Si esa sustancia resulta que el modulador es el mismo sustrato, entonces se llama monovalente homotrópica. Si el modulador, ya sea positivo o negativo, es diferente al sustrato, se denomina heterotrópica. Por otro lado, si tenemos una enzima que tiene más de un sitio alostérico, pues entonces será una enzima alostérica polivalente, que reconoce a más de un modulador, ¿verdad? Estos entonces, así es una forma de clasificar a las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas van entonces a presentar dos conformaciones. Algunas veces estarán relajadas. Relajadas lo van a estar cuando esté presente su efector positivo y tensas cuando esté presente su efector negativo. Y las enzimas alostéricas entonces van a estar, dependiendo de quién está alrededor de ellas, van a estar en algunos estados del metabolismo, van a tener una forma relajada aquí. ¿Cuándo van a estar relajadas? Cuando su afinidad por el sustrato existe, porque tienen ya sea presencia del sustrato o tienen presente a su efector positivo. Pues claro que están relajada, lista para trabajar. Pero adquieren una forma tensa cuando está el efector negativo. Pues sí, el efector negativo viene, actúa sobre ellas en el sitio alostérico y claro que modifica su estructura, se tensa la estructura y no puede liberar producto.
las enzimas alostéricas, entonces, pues tienen eso, ¿no? Tienen un sitio alostérico y una forma, chicos, chicas, de identificar a una enzima alostérica es que cuando construimos la gráfica de Michaelis y Menden, en lugar de observar una hipérbola, observamos un sigmoide. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia de esta gráfica a la de Michaelis y Menden? La de Michaelis y Menden es una hipérbola. Una forma entonces de identificar cuando tenemos nosotros una enzima alostérica es así, cuando construimos la gráfica y nos genera algo como esto. Es una forma de identificarla. ¿Preguntas? No. Ok. Entonces aquí, de otro modo, también puse unas figuritas que encontré por ahí que me parecieron bonitas, de decir, ok, aquí te estoy tratando de explicar cómo entonces una enzima, ya lo comentamos, puede estar en un momento tensa, relajada. Ok, si por ejemplo está presente el activador, claro que se propicia esta dirección, relajada, ¿por qué? Porque tiene un activador positivo, un activador que modifica la estructura para poder fomentar la unión con el sustrato y liberarse el producto. A esta forma de actuar se le conoce como la forma relajada. En cambio, ¿verdad? Cuando está presente, ¿verdad? Aquí entonces está presente en su forma relajada, es cuando puede trabajar el activador positivo y favorecer la reacción. Ahí está el activador. Cuando el activador positivo está presente, pues no se nos olvide, ya lo hemos platicado, el equilibrio. Estando presente el activador, wow, entonces el equilibrio se favorece hacia la derecha. Está presente el activador negativo, el equilibrio se favorece hacia la izquierda. Finalmente es equilibrio químico. ¿Verdad? Nuestros fundamentos de equilibrio nos ayudan a entender esto. Favorezco acá, pues se favorece hacia la derecha. Lo contrario, aquí está. Se favorece aquí, está presente el inhibidor actúa cuando está la forma esta, se forma el inhibidor, y se favorece la reacción hacia la forma tensa. Por eso les digo que las enzimas alostéricas son más complejas. Y aquí ustedes tienen varios ejemplos de los que vamos a hablar. Espero que nos dé un poquito de tiempo. ¿Por qué nos ayuda mucho el estudio de las enzimas y la cinética enzimática de las enzimas? Porque nos ayuda a conocer cómo se regula la enzima 1, la enzima 2, la enzima 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, las N enzimas que trabajan en el metabolismo. ¿Cómo se han descubierto todos estos eventos de quién es el efector positivo, el negativo? Pues estudiando las diferentes etapas del metabolismo. Y nosotros hemos aprendido a identificar, ¿verdad? Para las enzimas más importantes, quiénes son sus efectores. Ustedes tienen aquí ejemplos de varios que me van a comentar de efectores. ¿Quién me quiere mostrar? Aquí puse, por ejemplo, a la glucólisis, pero no puse efectores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una actividad de ustedes. Pero sí recordamos cuáles son las enzimas más importantes. No sé si ustedes ahora que vieron la glucólisis se dieron cuenta que no todas las enzimas tienen efectores. No. Solamente aquellas que son clave en la regulación de la glucólisis. Entonces, sí. ¿Verdad? Muy bien. ¿Nos quieres compartir? No, de hecho esa era mi duda porque yo estaba buscando y habían varios que no tenían como en sí un inhibidor, claro. No todas lo tienen. Esa era una de mis dudas. Pues qué bueno, mira que apareció la pregunta y la respuesta es muy fácil, tan fácil que a veces dices, ya, es una volada, pero no. Resulta que las células son un sistema. Termodinámicamente hablando, la célula es un sistema. Es un sistema que se ajusta, se perpetúa, se controla por sí misma, trabajando con el aprovechamiento más eficaz de materia y energía. Ok, entonces uno dice,
Si me baso en ese fundamento termodinámico, filosófico incluso, tenemos nosotros esta ruta. Y digo, la lógica, ¿tendría sentido que la célula invirtiera materia y energía para que todas sus enzimas, todas fueran reguladas? Y la lógica del ahorro de materia y energía dice, no. Lo que necesita la célula, y lo ha logrado a través de la evolución, es identificar los puntos cruciales de una ruta metabólica y en ellos usar la enzima reguladora. Por ejemplo, este punto, ¿por qué es tan importante este? Porque esta es la bifurcación. Esta nos va a permitir cuando la enzima es aerobia o anaerobia. Claro que esta enzima debe regular porque es el punto de regulación. Miren chicos, es como si en todas las avenidas, ¿no? Todas las avenidas, traten de imaginarse la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, o el libramiento, los libramientos, ¿no? Y luego sus entronques. Okay. ¿Sería prudente que en todas las interrupciones donde está la avenida, le entran las calles, hubiera semáforo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería adecuado? ¿Sería benéfico para la fluidez de los vehículos que hubiera semáforo en cada una de las calles sobre la avenida central? No, porque no todos van a tener la misma cantidad de coches que en otras calles, que sí es importante para evitar accidentes. Por supuesto. Vámonos al libramiento, todavía donde se ve más. Libramiento sur. ¿Sería prudente que en todas las calles donde bifurca el libramiento tuviera semáforos? Pues no. Okay. Entonces, ¿cómo se identifican o cómo creen ustedes que los diseñadores de las vialidades definen en este lugar debe haber semáforo? ¿Cuál creen que sea la lógica? Por la cantidad de coches que circulan y si hay puntos importantes como por ejemplo escuelas o cosas así donde puedan requerirse, ¿no? Que se detengan, ¿ok? O porque van a dar paso para que entren vehículos que vienen de otra calle muy importante. Dices, bueno, si viene una calle de un bulevar, espérate, le voy a dar semáforo, porque si no, nunca van a poder entrar a la avenida central porque vienen de una calle de doble sentido, por ejemplo. Ok. Pues si eso tiene tanta lógica, pues esto lo tiene más. ¿Dónde entonces van a estar las enzimas altamente regulables, aquellas que tienen, wow, tantos efectores positivos, tantos negativos? Estarán localizadas en los puntos bien importantes, en los puntos donde va a haber bifurcación hacia otra ruta metabólica. Entonces esos son los que, cuidadito con ellas, cuidadito, porque con un poquito que se desbalanceen los productos, vas a perjudicar a otras rutas que quizás no estás observando en este momento, pero van a irse más allá. De esta ruta, por ejemplo, van a haber bifurcaciones. De la ruta ¿cómo se llama? Del ciclo de Krebs, ni se diga. La ruta de Krebs es un ciclo anaplerótico. Es un ciclo tanto anabólico como catabólico. De ahí se derivan muchas. Viene la vía de las pentosas, que van a estar también presentes. Entonces dices, wow, no, espérate tantito. Voy a ponerle puntos de regulación donde las enzimas son las importantes que nos van a permitir que esa bifurcación entre rutas anabólicas y catabólicas se controlen. Sí respondo a tu pregunta. ¿Quién hacía la pregunta? ¿Quién fue el caballero? ¿Quién fue? ¿Artemio? ¿Guillermo? ¿Quién fue? El de que me decía que no todas las enzimas tenían efectores. Fue Artemio. Sí, fui yo, perdón. Sí, es que esa es la razón. Esa es la razón, Artemio. Y es una razón metabólica muy sensata, ¿no te parece? Muy lógica. Sí. Sí. Ok. Bien, creo que con eso terminaba mi diapositiva, sí. Ahí está. Ahora bien, ¿qué es lo que pido, por favor? Bueno, lo que pido, acá tengo ejercicios 2. Acá está. Ya.
Ya. Sí. Bueno, Sí, ahora sí, chicos, chicas, mañana, sin excusa ni pretexto, todos van a tener su material de la ruta de la glucólisis, la ruta del ciclo de Krebs, ¿verdad? Para poderme tener algunos ejemplos de enzimas con sus efectores. Número 1, esa tarea ya la tienen ahí lista. 2, cuando menos 2 ejemplos de sustancias inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos, ¿vale? Pero así con la historia completa como les platicaba yo hace un momento. Van 2 actividades. 3, cuando menos el ejercicio 6, Si aprendemos y manejamos bien el 6, obvio que el 7 también es otro más, es otro tipo de inhibición. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. La cereza del pastel para mí sería que de los dos artículos, leyéramos, me hicieran preguntas de cuando menos uno. No sé si estoy siendo muy ambiciosa, díganmelo con toda confianza. ¿Tienen mucha tarea como para poder también atender los artículos de otras materias, me pregunto? ¿O sí creen tener oportunidad de leer los artículos y empezar a identificar cosas importantes? Esto es de microbiología, esto es de bioquímica, esto es de cinética. Pues, bueno, en mi caso sí tengo algo de tarea de otras En mi caso. materias. En mi caso, Podría sí. tratar de leerlo, pero no estoy 100% seguro. Sí, chicos, para que ya podamos avanzar, ¿no? Entonces yo sí les pido mucho, porque yo pienso que lo de la ciclo de la glucólisis y Krebs ya quedó, ¿verdad? Ese ya lo habían hecho. Ahorita lo que estoy aumentando es la búsqueda de 2 ejemplos de inhibición competitiva, no competitiva y este ejercicio, ¿no? Cuando menos uno, este. El otro ya que les quede para el fin de semana. ¿Vale? De todos modos, profe, si surge alguna duda sobre el ejercicio 6, ¿se lo puedo comentar el día de mañana? No, de hecho, lo que estoy pidiendo es que trabajen el ejercicio 6, el 6, que estoy señalando. Ese es el que vamos a discutir mañana. Ese todos lo van a resolver. Este es el que queda pendiente. Si alguien lo avanza y lo quiere, pero este queda pendiente. Y si alguien tuviera duda, yo todavía lo atiendo la próxima semana. ¿Sí estamos de acuerdo, Alejandra? Me estoy preocupando nada más por por uno. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, ojalá entonces tengan tiempo de trabajar con eso, con los ejemplos y para que veamos lo de, uno de los artículos está en español, el otro está en inglés, cuando menos para que puedan tener oportunidad de leer el que está en español. Ok, chicos, pues bueno, avanzamos bastante el día de hoy. Fue un tema, me parece a mí, por demás importante y todavía nos queda. Todavía tenemos que hablar de inmovilización de enzimas. Así que, por favor, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta luego, mañana. profe. Hasta Bueno. mañana, doctora. Sí, Dalia, dime. Sí, profe, únicamente le quiero comentar por si descarga la lista de asistencia que me estuve saliendo en varias ocasiones de la clase porque se me iba la luz, para que lo tomen en cuenta. Ok, muy bien, Dalia, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, buenos días.